hay una circunstancia, bueno, insoslayable, va de suyo, ¿no? Pero la vamos a encarar, que tiene que ver no solamente con la cuestión judicial, sino también con la cuestión política. ¿Qué escenario propone esta situación que concluyó con la vicepresidenta de la Nación bailando en el escenario en el balcón de su oficina? Nadie se atreve a esta hora a decir qué puede pasar mañana, pasado. Qué buen trabajo para aquellos que realizan mediciones de opinión. Hay algunos que ya midieron qué piensa la gente, si es culpable o no. Bueno, pero ¿qué nuevo escenario se puede generar por detrás de esto? Eso nadie lo puede llegar a pensar, a estimar. Algunos dicen esto la va a terminar fortaleciendo, otros creen que definitivamente esto implica una condena social. Qué disímiles son los escenarios, ¿no? Sí, si es un operativo clamor o si termina siendo, como lo decías Pablo, una condena social. Bueno, como dato hay que decir que en el día de hoy se conoció que el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical pidió juicio político contra el presidente Alberto Fernández porque abiertamente salió a cuestionar al Poder Judicial y lo han evaluado como una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, bueno, por este respaldo hacia la vicepresidenta y los cuestionamientos a la justicia. Bueno, por supuesto no deja de generar repercusiones, ya se intuía y se veía desde ayer cuando el fiscal dio a conocer los alegatos. ¿Pero qué va a pasar, Pablo, en las próximas horas? ¿Cómo continúa este proceso judicial? ¿Qué impacto político tiene? ¿Puede efectivamente Cristina Fernández ir presa? Bueno, de todo eso vamos a hablar con un especialista. Lo saludamos a Antonio María Hernández, constitucionalista, pero además un hombre de la política de toda la vida, a pesar de su juventud, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Hola, muy bien, muchísimo gusto. Un gran placer. Igual, un placer saludarlo. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Por el camino transitado de la política o el judicial? Usted decide, así de fácil. Vamos por el judicial. Bien. Son grandes novedades. Cuéntenos, ¿qué pensó ayer? Creo que hay que tener presente que Argentina se caracteriza por ser un país con un muy alto grado de corrupción. Así lo dicen todos los índices de transparencia internacional que mide esto a nivel mundial, pero además hay una particularidad que es la impunidad. O sea, es muy difícil ver el juzgamiento de causas de corrupción. En ese sentido, hay que destacar como muy importante lo que le ha pasado al país en esta causa de vialidad, donde hemos escuchado durante 9 días los alegatos de los fiscales Luciano y Molas. Así que en definitiva, ahora hay que esperar la continuidad del proceso penal, tienen que hacer sus alegatos. La defensa finalmente se le va a conceder el último derecho a los imputados, que son 13, entre ellos la vicepresidente, a hacer uso de la palabra. Eso se caracteriza como otra posibilidad de ejercer también la defensa hasta último momento, y después vendrá el fallo del Tribunal Oral Federal número 2. Luego de esto, ¿cómo continúa el proceso? Con posibilidad de apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, y luego de esto, eventualmente hay la posibilidad de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De tal manera que son procesos sumamente largos. Esta es otra de las características que tiene el sistema penal argentino, es sumamente lento, y todo esto termina beneficiando a los corruptos, porque obviamente es muy difícil que finalmente una sentencia quede firme y que uno vea tras las rejas a los corruptos. Esta es la síntesis, digamos, Antonio, del tema estrictamente judicial. Sí, quería consultarle, usted ha trabajado sobre la corrupción en Sudamérica. Sí. Este caso, ¿cómo denuncian o se denuncia desde algún sector? ¿Tiene o está pecando por una direccionalidad? ¿Hay una persecución jurídica, jurídica de la justicia? Porque no es el primer caso de corrupción que se da en el país y lo que se denuncia es eso. ¿Hay un ensañamiento o cómo lo ve usted en los términos jurídicos y procesales? Todo lo contrario. Yo diría que lo que hay que celebrar es que por primera vez hay un proceso donde se está cumpliendo lo que dice el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales,
se están garantizando todos los derechos constitucionales y se están juzgando en esta causa de vialidad, que hay que tener presente en qué consiste. Significa en el otorgamiento del 80% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez por un valor de 46.000 millones de pesos. Nosotros hemos escuchado todo el análisis de la prueba, ha sido un análisis muy serio, muy preciso, muy contundente, de tal manera que todo lo contrario, acá no hay lawfare ni nada que se le parezca. Y los otros casos de corrupción de América Latina solamente demuestran que esta es un verdadero cáncer para la democracia, que es lo que sufren muchos países de América Latina. Con la diferencia de que muchos han avanzado en los procesos penales mucho más que nosotros. Por ejemplo, Brasil o Perú o Ecuador. En cambio, y hay altos funcionarios que están condenados. Así que, en definitiva, esto no ocurría en la Argentina, por eso es muy importante toda esta situación que se está dando. Y además este es el comienzo, porque hay otras causas que son más graves que esta, como por ejemplo la causa de los cuadernos. Hay que tener presente que acá hay 13 imputados y en la causa de los cuadernos son más de 120 imputados, donde hay funcionarios públicos y donde hay una enorme cantidad de empresarios, muchos de los cuales además han reconocido ya sus crímenes de corrupción, ¿no? Le hago una pregunta respecto de algo que por lo menos a mí me quedó como sensación. Más allá de los ciudadanos que están alineados de uno y otro lado de la grieta, que escuchan lo que está asociado a sus creencias, mucha gente se quedó preocupada hoy después de analizar el discurso de la vicepresidenta por esto que, al oído de los legos, de lo que no conocen el detalle de la justicia, pero dicen cómo el fiscal tampoco se hace cargo de estas cuestiones tan particulares, de los mensajes con José López, de Nicky Caputo, cómo pasaron por arriba esto, más allá de la suerte que corre la vicepresidenta. Ese es otro tema, debiera ser investigado en otra causa penal, no tiene nada que ver con esta causa, simplemente ha utilizado este recurso de hablar para tratar de que no quede en la sociedad el discurso durante 9 días de los fiscales. No hay otro objetivo, y el tema de que haya mayor corrupción en la Argentina y que estén involucradas otras personas también tienen que ser investigadas, sean del partido político que sean, tengan la vinculación que tengan. En la Argentina, definitivamente, para que haya algún cambio y deje de ser una sociedad tan decadente como es hoy la sociedad argentina, el gran camino es cumplir la Constitución Nacional, aplicar la ley y, sobre todo, que todos sepamos que acá hay una democracia, que somos todos iguales ante la ley. Mientras no se vea que puede haber un proceso penal contra los poderosos y que pueden ir a la cárcel los poderosos, la gente va a seguir viendo lo que está observando. Es decir, las cárceles están llenas de gente humilde que no puede pagar este tipo de abogados caros y que además eternizan los procesos penales con cualquier cantidad de lo que se llaman las chicanas judiciales. Así que es muy importante para el país que haya república, que haya Estado de Derecho, que se aplique el Código Penal y que se avance en la lucha contra la corrupción. Y lo digo muy especialmente porque fui miembro informante de uno de los artículos más importantes de la gran reforma constitucional de 1994, que fue el artículo 36, el de la defensa del orden constitucional. Y en la segunda parte hay que tener presente que el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública tiene la misma pena de los infames traidores a la patria. Y además, el constituyente le ordenó al Congreso la sanción de una ley de ética pública que es un tema en el cual realmente hay que avanzar, porque la Argentina no va a cambiar en serio hasta que no se aplique la Constitución y el Código Penal y se luche contra la corrupción. Le quiero consultar por el rol de la justicia, del Poder Judicial. Ayer se lo preguntaba a un juez acá en el estudio, en una situación de grieta, de posturas tan distintas, tan enfrentadas. En otro momento de la historia uno pensaba que el Poder Judicial era la reserva moral de la nación, el sector imparcial que dirimía cualquier dilema. Da la impresión de que la justicia ahora está muy cuestionada. ¿Cree usted que si se avanza sobre esta causa debería avanzarse sobre otros dirigentes también? ¿Y qué reflexión
le merecen casos específicos de América del Sur, como el caso de Lula, que atravesó un proceso judicial que no le permitió presentarse a las elecciones y que después, bueno, se cuestionó o se revisó lo que se había pronunciado en la justicia y la situación cambió completamente. Digo, deja estas reflexiones también, ¿no? Muy interesante es lo que usted aporta. Le quiero contar lo siguiente. Usted sabe que integro asociaciones internacionales de derecho constitucional. He preguntado específicamente lo que pasó con el caso de Lula. Lula tiene 4 causas penales, estaba condenado en una de ellas, tienen que continuar las otras, y luego hubo un manejo que juristas brasileños han caracterizado como marcadamente a favor del presidente. Eso fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto esa condena que él había tenido. Esto también no tiene que sorprendernos. El tema de la independencia del Poder Judicial es clave en un Estado de Derecho y todos nosotros sabemos que no funciona muy bien el Estado de Derecho en América Latina. Así que hay distintas situaciones en cada uno de los países. Se ha avanzado más en el Perú. 5 presidentes estuvieron encausados penalmente. En el caso de Ecuador hay un vicepresidente que en este momento está preso. Así que son distintos tipos de situaciones. No hay ninguna duda que hay que avanzar en la independencia del Poder Judicial. Tampoco hay ninguna duda, lo dicen todas las encuestas, que en la Argentina no hay confianza en las instituciones, tampoco en el Poder Judicial. Y en ese sentido, la independencia del Poder Judicial, ¿qué camino se puede seguir ahí? Porque ahora lo que vemos es el caso de Monzó, que manejaba el Poder Judicial, el caso del expresidente de Boca, que apareció también en la circunstancia de hoy, porque no caben dudas del manejo político de la vicepresidenta de la Nación de todo esto, lo que dijo hoy claramente. Como tampoco nosotros también somos muy jovencitos, pero sabemos que hay corrupción en la obra pública, en provincias, en la Nación, es un caso rotundo. En los municipios también, impecable su análisis. Pero totalmente. Ahora que uno dice, Argentina necesita luchar contra la corrupción, hay que entenderlo definitivamente. Por supuesto, claramente. Bueno, entonces digo que la cuestión Cristina Fernández de Kirchner, con su nombre y personalizando ahí, no tape lo otro, que la verdad usted nos dice, no, lo van a investigar, seguramente es así, y ojalá sea así, ¿no? Absolutamente de acuerdo, hay que avanzar contra quien sea, con el cargo que sea, del partido político que sea. Hay que avanzar en la lucha contra la corrupción, hay que luchar por la independencia del Poder Judicial, que esa es la única posibilidad que tiene la Argentina de empezar a cambiar. Mientras eso no ocurre, nosotros seguiremos en la situación de decadencia que estamos transitando. Esto ya no hay ninguna duda que es así. Antonio, cuando usted dice que hay que avanzar en la independencia del Poder Judicial, de alguna manera es una forma de decir o de admitir que el Poder Judicial no es independiente. ¿Cómo se trabaja en esa línea? Porque más allá de este caso y de la coyuntura específica, para la sociedad es fundamental volver a confiar en la justicia como un poder central de la República. ¿Cómo se avanza en esa línea? Hay que aplicar la Constitución, hay que hacer funcionar muy bien el Consejo de la Magistratura. Ese es un tema que da para un análisis más profundo, no lo puedo hacer en este momento. Creo que lo podríamos conversar en otra oportunidad, pero no les quepa ninguna duda que es clave para el cambio de la Argentina tener un poder judicial independiente. Cuando se habla de la independencia del Poder Judicial, también hay que distinguir que hay que analizar caso por caso. Es decir, hay evidentemente algunos jueces que son independientes, habrá otros que no lo son. Hay incluso mucha influencia de la política dentro del Poder Judicial. Nosotros para eso hicimos la reforma de 1994. Incorporamos el Consejo de la Magistratura para que no haya una influencia tan notoria de la política en la elección de los jueces y en la remoción de los jueces. Así que, insisto, hay que aplicar la Constitución Nacional en plenitud y así la Argentina va a encontrar las respuestas éticas que son fundamentales para el funcionamiento republicano y democrático. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, como siempre ha sido un placer. Yo se los agradezco a ustedes, hacen muy bien la tarea periodística, les mando un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y al pueblo de Río Cuarto. Hasta cualquier momento. Un abrazo, gracias a Dios.